Amén. Bueno, mis amados, al estudio bíblico de hoy. Nos corresponde el Salmo 119, que como hemos dicho es el salmo más extenso en versos escriturales del decacordio de los salmos, porque tiene 176 versículos. Y vamos a comenzar esta trayectoria poco a poco, y vamos a estar trabajando con 32 versos, por lo menos, ¿verdad? Si no, hasta donde lleguemos. Y este Salmo 119 es una experiencia de adoración de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, de los testimonios de Dios. O sea, el salmista está todo el tiempo reconociendo la voluntad de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y la importancia de obedecerlos y guardarlos. Y el efecto positivo que produce eso en la vida de los hombres y mujeres que lo siguen, ¿verdad? Pero déjeme dar algo de introducción primero, antes de leer unos versos. Salmo 119, las excelencias de la ley de Dios, o amar la ley de Dios con todo el corazón. Este es el más largo y más cuidadosamente trabajado de los salmos acrósticos. Y un acróstico tiene que ver con una serie de letras, ¿verdad? En este caso el abecedario, o el alfabeto, ¿verdad? Los que a su vez forman parte de un grupo más amplio de los salmos de sabiduría. También se les reconoce así también como un salmo de sabiduría. Este salmo está dividido en 22 secciones, una para cada una de las letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces hay una para cada sección, va a contener esa expresión del alfabeto en forma de acróstico. Y cada sección está integrada por 8. O sea que cada sección va a ser de 8 versículos. Así, por ejemplo, los versículos del 1 al 8 comienzan todos con una palabra cuya primera letra es Aleph. Empieza con la letra Aleph, que es la primera letra, ¿verdad? Es la que nosotros, por eso cuando nosotros oímos que dice el alfa y el omega, el principio y el final, ¿verdad? Los versículos del 9 al 16 con la palabra cuya primera letra es Bet, y los versículos 17 al 24 Gumel, y etcétera, así sigue. El tema del Salmo es la gloriosa ley de Jehová y la obediencia de todo corazón a esa ley. Glorifica los mandamientos, la ley, la voluntad de Dios, pero como uno de todo corazón obedecerla. La palabra bíblica que se traduce ley para los judíos es el Torah. Usted va a oír mucho que los judíos dicen el Torah, pues esa es la ley del Antiguo Testamento, y es un término cuyo significado en hebreo es mucho más amplio que el de la palabra ley. La Torá es la voluntad de Dios tal como Él la dio a conocer a Israel, e implica el concepto de guía, orientación, encaminamiento, y su significado fundamental es enseñanza o instrucción. O sea que no son solamente los 10 mandamientos, recoge básicamente Levítico, ¿verdad? La experiencia de Deuteronomio, Número, y luego la ley y los profetas. Los profetas son instrumentos de Dios para explicar en principio esa ley, es la voluntad divina, ¿verdad? Es la idea de una voluntad de Dios dada a conocer a los hombres. Cada palabra revela algún aspecto de esa voluntad en sí misma, de los métodos de su revelación, de su valor para la vida humana. La ley es la expresión de la voluntad divina. El salmista ama la ley porque ésta le comunica la voluntad de Dios. El salmista se expresa en ese amor por la voluntad de Dios, por la ley, porque le enseña la voluntad de Dios, le enseña los designios, los planes de Dios, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es bastante amplia cuando tú la estudias. Entonces los primeros 8 versos, que comienza con esa palabra del alfabeto hebreo, Aleph, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, ¿ven? La voluntad de Dios.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los testimonios, la voluntad de Dios, la ley de Dios. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y ahí está la primera sección, los primeros 8 versos, ¿verdad? Y Aleph es la bendición de quienes guardan la ley. El primer versículo fija el tenor para todo el Salmo. Bienaventurados son los perfectos. Hombre perfecto es un hombre íntegro y sin mancha, santo, ¿verdad? Pero son los que andan en la ley, en el Torá de Jehová, en la voluntad de Dios, quienes siguen los principios de acción que su palabra establece y le buscan con todo el corazón. Y te da las características de esa persona, una persona que sirve al Señor con dedicación, con entrega. Son ciertamente bienaventurados. La devoción total a la voluntad de Dios está muy cerca del secreto cristiano para una vida feliz. El que hace la voluntad de Dios, el que sirve al Señor, como consecuencia va a tener felicidad. En su fase negativa, ahora tales personas no hacen iniquidad. De manera positiva, en cambio, se dice que andan en sus caminos. Él promete dirigiéndose directamente a Dios. Este ha encargado que se observen sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere, que tú observes, y observar es guardar. Seguir esos preceptos, esas normas de conducta que Dios ha establecido, ¿verdad? El salmista desea que sus caminos sean ordenados de tal manera que pueda guardar los estatutos del Señor. Los estatutos son como los reglamentos. Dice que esa persona, no ser avergonzado, significa no tener que soportar humillación o vergüenza, ¿verdad? Atender a los mandamientos significa observarlos, guardarlos, obedecerlos. También en la Reina Valera se traduce este versículo del siguiente modo: teniendo mis ojos fijos en tus mandamientos. El poeta ha determinado aprender y guardar los justos juicios y estatutos de Dios. Pero la justicia de Dios siempre son correctas y son justas, ¿verdad? Dios nunca quiere el daño, quiere la redención. No me dejes enteramente, no expresa temor, sino confianza. El salmista pide aquellas cosas que confía a Dios, estará dispuesto a hacer por ti. Es una relación de confianza, lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que nosotros sabemos que Dios quiere hacer en nosotros. Esa es la clave de esto. La próxima sección está bajo la palabra Bet, que es la segunda palabra del alfabeto hebreo. Entonces comienza con un verso bien conocido por nosotros. Yo una vez prediqué un mensaje en una campaña de Semana de la Juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Otro verso muy conocido es: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Pues cuando tú conoces la voluntad de Dios, es la riqueza más grande que hay. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Gloria al Señor. Esta es la segunda sección, como dije ya, de la segunda palabra del alfabeto, en este acróstico del alfabeto hebreo.
el verso 9 se ha constituido a partir del versículo 9 que el autor de este salmo podría haber sido una persona joven, pero también puede ser, sin embargo, que esta alusión refleje el interés de los maestros de sabiduría en el bienestar de la juventud de la nación. Por lo tanto, joven o anciano, de todos modos, el camino de cualquier hombre o mujer se limpia con guardar la palabra de Dios. O sea, esto sirve como un consejo para los jóvenes, pero sirve un consejo para todo el mundo. Todo el que guarde la palabra de Dios limpiará su camino, ¿verdad? Y es un consejo de sabiduría. No me dejes desviarme, significa no me dejes cometer un error por ignorancia o por distracción, o por negligencia, ¿verdad? La voluntad de Dios y su palabra no solamente sirven para limpiar el camino, son también motivo de regocijo para el corazón. Los estatutos, que son también mandamientos, ¿verdad? O reglamentos. Los testimonios, los mandamientos, los estatutos están en el verso 13, los testimonios, verso 14. Los mandamientos y caminos, verso 15. Y las palabras, verso 16. De Jehová con gozo y delante para el corazón del siervo de Dios. O sea, esto va a producir gozo, deleite, eso es lo que tú quieres participarte. Me regocijaré en ello, no me olvidaré de tu palabra, meditaré en ello. Y ese es el principio poderoso que hay para cada creyente en la palabra del Señor y que disfruta de ese testimonio. Los versos 17 al 24 es la tercera sección y es la tercera palabra de este acróstico y del alfabeto hebreo. Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Cuando tú vives en la palabra y la guardas, el bien, la oración era que el bien se va a manifestar. No tan solamente sentido común, es la oración que hacemos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, a los malditos, a los que hacen maldad, ¿verdad? A los que el orgullo les lleva a hacer cosas terribles. Que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio, la vergüenza, ¿verdad? Y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Y aquí hay una señal que es muy probable que el que esté escribiendo el Salmo sea un príncipe, o sea, el rey David. O por lo menos esta expresión. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. El testimonio, la palabra, la voluntad de Dios servía de dirección y de consejo. Por lo tanto, el conocimiento y la observancia de la ley de Dios es la meta de la vida para el creyente. Pero un creyente siempre busca la manera de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, de vivir una vida donde el conocimiento y la observancia de esa ley de Dios sea fundamental. Pues estos constituyen fortaleza y consuelo en el tiempo de los desprecios y las persecuciones. Cuando viene el agravio, cuando viene la persecución, cuando viene el insulto, cuando viene la tribulación, el hecho de tú caminar en el conocimiento y la observancia de esa ley de Dios produce en ti una fortaleza y un consuelo en los tiempos de desprecio. Por eso cuando tú eres sólido en la palabra y tú tienes fundamento de la palabra, viene el agravio, viene el oprobio, viene la situación crítica, adversativa y contraria que se levanta contra ti, pero tú, aunque te pueda doler, porque no es menos cierto que te va a doler, pero tú lo puedes rechazar. Es como si tú tuvieras una cobertura, una protección. Y ahí entonces tú puedes, conociendo la palabra de Dios y los testimonios del Señor, pues declarar que los ángeles y declarar escudo de Dios. De hecho, ayer lo escuché en el mensaje del presidente Trump,
que una de las cosas que él quiere hacer es que Estados Unidos tenga lo que ellos le llaman el escudo de hierro, que Israel lo ha tenido, y cuando vienen esos misiles, esos ataques, eso es una tecnología que es barata el misil contrario del enemigo. Y entonces Trump decía, oye, necesitamos poner eso aquí también. Y si Israel lo ha hecho, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pues así, espiritualmente, tú tienes un escudo. Si los hombres han podido descubrir esa tecnología, eso estaba allá. El escudo de Dios. Él es tu protector, Él es el que te va a dar la fuerza para tú enfrentarte a esas situaciones y vencerlas. La palabra de Dios es fuente de vida, lo dice en el verso 17. De visión, verso 18. O sea, cuando tú tienes la palabra de Dios en ti, la voluntad de Dios, el testimonio de Dios, eso es fuente de vida. Eso te produce una visión, tú puedes ver hacia dónde va. El verso 19 es una guía. Y el verso 20 es una aspiración superior, te motiva, te produce en ti el querer como el hacer, como dice la misma escritura. Produce en ti una estamina para tú seguir hacia adelante cuando tú conoces el testimonio, cuando tú conoces la palabra del Señor, cuando tú caminas en esos mandamientos, ¿verdad? Y eso pues va a producir esos resultados extraordinarios. La palabra bien, un amor como este hacia la voluntad de Dios es señal clara de la más profunda piedad. La palabra bien significa bondadosamente, como está ahí en el verso 19. Continuamos. Cuando dice forastero, significa no teniendo experiencia o conocimiento del mundo, y por lo tanto especialmente necesitado de la guía divina. Luego habla de los soberbios, y cuando habla de los soberbios, por lo contrario, se desvían de los mandamientos de Dios. Reprendiste a los soberbios, verso 21, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y son finalmente reprendidos, pues recae sobre ellos la maldición. La ley de Dios es una defensa contra el oprobio y el menosprecio y la maledicencia. En los testimonios de Dios se encontrará deleite y guía. Eso es lo que tú vas a encontrar en los testimonios de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Vas a encontrar deleite, gozo, satisfacción y un sentido de dirección, de consejo, de guía. Y vamos a terminar con la sesión del Dalet, que es la cuarta palabra del alfabeto, Dalet, que dice desde el verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Aquí vemos ahora los famosos altibajos del salmista. Abatida hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. ¿Ves? Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces, por lo tanto, apesadumbrado por su condición espiritual, el poeta suplica ser renovado interiormente. Nuevamente, como he dicho en otras ocasiones, cae en un estado emocional de alguna manera triste, confundido, aturdido y hasta deprimido, ¿verdad? Entonces, hace uso de la oración y del clamor, ¿verdad? Cuando dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Postrado en el polvo me encuentro, revíveme según tu promesa. Nada he pretendido ocultar de Dios.
Él sabía que había una promesa que Dios levanta lo suyo. Verso 26, aprendiendo los estatutos y mandamientos de Dios, podrá dar testimonio de las maravillas de Jehová. Y eso es parte de nosotros los creyentes, de dar testimonio de las maravillas de Dios, de las grandezas de Dios, de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Luego dice el verso 27, la traducción más adecuada de este es que se deshace mi alma de ansiedad. ¿Ve? Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea que el diagnóstico de ansiedad es algo de toda la vida. Desde ese entonces el salmista padecía de momentos de ansiedad y todo lo que involucra, ¿verdad?, esas ansiedades que crean unas histerias en las personas en muchas ocasiones. Quizás sea más adecuada, se deshace mi alma de ansiedad. Lloro amargamente en mi tristeza. ¿Ves? Ahí tú ves la tristeza, ahí tú ves el momento de agonía, podemos decir, perdón, de agonía, no, de angustia. Por lo tanto, aparta de mí el camino de la mentira. No se refiere al engaño en el sentido corriente de la palabra, sino a la infidelidad a la verdad de Dios. Cuando nosotros mismos nos autoengañamos a nosotros mismos y nos volvemos infieles. Es mucho más amplio, ¿verdad? De uno recibir el engaño a uno autoengañarse y ser infiel al principio. Líbrame de ser falto contigo. Por lo tanto, la determinación del salmista es firme y ha optado, ¿verdad?, por reencontrarse con el Señor. Luego dice, me he apegado a tus mandamientos. Debiera decir, me he aferrado a tus mandamientos. Y termina el verso 32 diciendo, ensanches mi camino. Significa ampliar la capacidad de comprensión, de gozo y confianza cuando su corazón sea librado de la paralizante garra del temor y la ansiedad. El salmista usará su libertad para servir a Dios de manera más enérgica. ¿Sabe? David sabía, y el salmista sabía que había momentos de dificultad, de ansiedad, de temor, de miedo, pero ahí era que me iba a agarrar más del Señor y de la palabra de Dios y del testimonio del Señor. Entonces podré correr y no meramente caminar por el camino que Dios le ha trazado. Podré correr con fuerza por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando esa revelación penetra en el corazón de nosotros, eso causa un impacto poderoso y nosotros podemos avanzar en medio de la dificultad y de las situaciones, como empezamos ahorita leyendo el Salmo, porque Dios te da fortaleza y firmeza en el nombre del Señor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque aunque este Salmo tiene muchos versos, lo vamos cogiendo por pedazos para asimilarlo mejor y ya pues tenemos de este acróstico alfabético 4 expresiones de secciones de cada 8. Dios añada bendición a su palabra. Gracias por compartir con nosotros y estar aquí. Si entraste un poquito tarde al Facebook Live, eso queda grabado ahí, o en nuestro canal de YouTube de Apóstol Ricky, y usted puede, Apóstol Ricky Rosado, y usted puede ver toda la programación que tenemos ahí, los mensajes de los domingos y todo lo que hacemos. Que muchas gracias, les ha bendecido. Vamos a ofrendar como lo hacemos y a dar la semilla bajo ATH Móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo evento. Bendiciones.